Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y dispongan de buena salud. Seguro se preguntarán: ¿Ey, qué pedo? ¿Por qué esa voz? Bueno, es que me enfermé otra vez y pues de plano no puedo hablar porque toso. En fin, vamos a lo que vieron en el título. Sí, porque en este video vamos a hablar de la bujía de Iridium. Sí, esa bujía que dicen que aumenta caballos de fuerza, que dicen que vas a volar y eso, así que acompáñame a desmenuzar este mito, creencia entre otras cosas. Pero antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal, ya que el 90% de personas que ven los vídeos no están suscritas, además de que actives la campanita de notificaciones para que te avise que ya subí un vídeo, y que te pases por el canal. Puede que te topes con algo que te sirva y te entretenga, además de que me sigas en mis redes sociales donde subo contenido sin tenerle tanto miedo al copyright. Te las dejo abajo en la descripción del vídeo. En fin, ahora sí comencemos. Primero empecemos por lo básico, que es una bujía. Bueno, en sí una bujía es un componente del sistema de ignición presente en los motores de combustión interna que funcionan con gasolina. A grandes rasgos, las bujías se encargan de generar la chispa en la tercera fase de los motores de combustión interna, que corresponde a la explosión. O sea que la bujía hace que tu moto queme la gasolina que genere la explosión. Además, para que entiendas mejor, te muestro las partes de una bujía para que conozcas su anatomía, por así decirlo. Pero ¿cómo funciona una bujía? Bueno, en sí es así: cuando reciben el voltaje suficiente de la bobina de encendido, la bujía es capaz de proporcionar un arco de corriente óptimo entre los electrodos. Así se provocará una chispa con intensidad y duración suficientes para inflamar la mezcla aire y combustible dentro del cilindro. Así es como funciona. Ahora vamos al tema que nos interesa: ¿qué tiene de especial la bujía de Iridium? ¿O de qué está hecha? Bueno, pues de Iridium XD, pero ¿qué tinga es el Iridium? Bueno, el Iridium es un elemento considerado un metal de transición perteneciente a la rama del platino. Es un metal noble que posee alta resistencia al desgaste, posibilitando la reducción del diámetro del electrodo y mejorando su encendido y durabilidad. Parece ser algo bastante bueno, pero ¿creen que valga la pena? Pues no sé, nunca he usado una para ser sincero, pero por el bien de la ciencia compré una. A lo que he escuchado dicen que esta bujía aumenta la potencia, hace que la moto prenda más rápido, además que dura para 100.000 kilómetros. Cabe resaltar que no es la única bujía que dicen que hace todo lo que mencioné antes. Existen más bujías como la de triple electrodo, la bujía sin resistencia, entre otras cosas, pero ese tema es para otro vídeo. Además, me atreveré a decir que lo que hace especial a esta bujía es su durabilidad y que este metal es más resistente a la carga eléctrica a la que se somete, porque cualquier bujía te da más potencia, hace que tu moto prenda más rápido, entre otras cosas. ¿Por qué? Pues porque está nueva, pero con el paso del tiempo se va desgastando y por lo tanto ya no genera la misma chispa que antes. Entonces ahí es donde entra la bujía de Iridium, en que dura más, por lo tanto la moto se comporta mejor por un tiempo más largo. Pero bueno, veamos qué pasa. Bien, me como mis palabras. Se me olvidaba, les dejo en pantalla la comparativa de una bujía normal y la de Iridium para que las identifiquen, no solo por la caja, sino por su estética. Además, el puto precio, porque la bujía de Iridium me costó 215 pesos mexicanos y una bujía normal vale 50 pesos mexicanos a lo mucho. Espero que esta bujía valga la pena y haga que me coma mis palabras, porque si me costó lo de un pollo asado en el Pollo Loco XD. Bueno, aquí como pueden ver, lo más notable es el estado, pero de eso no vamos a hablar, jaja. Enfoquémonos en el electrodo. Como pueden apreciar, el electrodo de la bujía normal tiene una forma redonda y la bujía de Iridium tiene una forma puntiaguda. A simple vista esa es la única diferencia que tienen. En lo demás están prácticamente iguales, menos el nombre, porque una dice Iridium y la otra NGKXD. Se me olvidaba, aquí les muestro el cómo venía la bujía en su cajita y toda la casa. Esta bujía de Iridium es de la marca NGK. Desconozco si existen bujías de estas en otra marca, pero bueno, podemos ver que nos dice que no necesita ajuste como las otras bujías normales, y que no las pongamos en otra cosa que no sea una moto. En fin, así es como viene. Bien, ya la instalé, ahora a probarla a ver qué tal sale. Esto les estaré diciendo qué tal salió en el transcurso de las semanas. Aprovecho que me recupero, jaja, porque este video lo verán en enero, porque estoy editando esto en diciembre. Para ustedes serán unos segundos, para mí será un mes XD, así que nos vemos. Mucho más tarde.
Ok amigos, ya regresé, me siento mucho mejor, pero como empecé este video lo quiero terminar así XD. En fin, tengo unas cosas que decir, otras que pensar, pero sin embargo la bujía no está mal, si tiene una buena respuesta estando nueva. Las primeras 2 semanas me duró más que las bujías convencionales, pues como nos habíamos dicho que están hechas de un material resistente, bueno, ese es un punto a favor. La durabilidad aumentó considerablemente, lo cual es bueno porque te evitas estar cambiando bujías muy rápido por tener una chispa bastante débil. Otra cosa a decir es que por lo mismo que dura más, esta ahorra un poco de gasolina, no es como que te ahorre medio tanque, solo que como dura más la bujía la chispa quema bien el combustible, entonces ahorras gasolina, así como yo lo veo, aunque claro depende mucho el uso que le des. Si eres una persona que sale mucho o usa la moto para trabajar notarás algo el cambio. Mi moto la uso bastante para salir a rodar, grabar entre otras cosas, en fin, lo único que se me hace exagerado 1000 kilómetros, lo cual se me hace una locura y puedo decir que es mentira. Un amigo tenía ya una bujía por bastante tiempo y la cambió a los 5000 kilómetros y la bujía ya estaba toda desgastada, entonces me consta que eso es mentira, nada dura tanto tiempo. En fin, en conclusión puedo decir que la bujía tiene ciertas cosas buenas, otras malas y otras muy pero en lo que cabe es una buena bujía, pero bueno, para llegar al punto, ¿vale la pena? Pues a mi criterio no, en una moto de baja cilindrada no lo vale, sale mejor usar bujías convencionales en cuanto a potencia y lo demás no aporta mucho, aporta casi lo mismo que una bujía normal. Estas bujías servirían mejor o en su totalidad en motos de alto cilindraje, ya que estas tienen todo lo que se necesita para sacar el máximo provecho a las bujías estas. Sin embargo, no dijo que no las compres, esta es mi experiencia, puede que a ti te convenza o que encuentres algo que yo no me percate que haya estado ahí, así que deja tu comentario si crees que te sirvió, además de tu experiencia, si alguna vez compraste una de estas bujías, porque bien sabemos que existe la piratería y bien pudiste comprar una imitación o una original, pero bueno, deja abajo tu comentario y yo lo estaré leyendo. Y en fin amigos, esto es todo por hoy, espero que el vídeo les haya gustado, les haya servido y que los haya entretenido. Ya saben que si fue así dejen abajo su rico like, una suscribida si no estás suscrito y que compartas con tus amigos. Vemos en un próximo video, yo soy Cristian y nos vemos. Hasta la próxima.